Dios a nosotros los pastores nos ha dado una autoridad especial para ni siquiera juzgar, sino para instruir, para enseñar, para corregir, no para juzgar. Yo no puedo llegar a un hermano que está cometiendo un pecado a llegar a juzgarlo y a condenarlo. Yo tengo que llegar a instruirlo, a corregirlo, a exhortarlo por medio de la palabra, con amor, con misericordia, como Dios lo hace con uno. Hebreos capítulo 12, verso 14. Quiero que todos leamos a una sola voz. Ya está puesto ahí en la pantalla. ¿Qué dice la palabra del Señor? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos para que Dios nos hable en esta mañana. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Jesús de Nazaret, estar aquí reunidos en tu santo y poderoso nombre. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que está presente, porque no es de casualidad que tú nos hayas traído acá. Es, Señor, menester que ellos puedan escuchar tu palabra y así, Señor, poder incluir en su diario vivir la santidad que tú requieres de nosotros para poder en algún momento estar frente a frente contigo. En tu nombre predico tu palabra, deseando que tu palabra corra y sea glorificada y haga el efecto para el cual es enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, se pueden poner cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, el jueves miramos varias cosas, definimos la santidad. El jueves estuvimos mirando que la santidad es esencial para la salvación, la necesidad que hay en el ser humano de tener una separación. Debemos de separarnos del pecado. Amén. También hablamos de la decisión que es separarnos, o la decisión de seguir en el pecado. Es una decisión que hay que tomar. Miramos que somos una familia santa y Dios nos ha dado un sacerdocio santo. Nos ilustramos que hay una familia pecadora también, que está separada de Dios lamentablemente, y que Dios pide que seamos un sacrificio vivo. También nos dimos cuenta por medio de la enseñanza que la santidad es impartida por el Espíritu Santo. El ser humano por sí solo no puede producir santidad. La santidad que viene a nuestra vida es porque el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, no la imparte. También miramos que la santidad es una enseñanza directa que viene a nosotros por el Espíritu Santo y que es enseñada obviamente por maestros y pastores de la palabra de Dios, que son llenos del Espíritu Santo y autorizados por Dios para poder enseñarnos. Hoy vamos entonces a comenzar con la santidad es enseñada por la Biblia. Amén. Y vamos a comenzar a desarrollar hasta donde Dios nos ayude. Entonces, debemos entender, hermanos, que lo que se enseña no se enseña por el capricho de un ministro, de un pastor o de un líder, sino que lo enseñamos porque está ubicado directamente en la palabra de Dios. Yo, como predicador de ella, tengo que decir que inclusive al las escrituras ser tan amplias, muchas veces me hallo sorprendido de cosas que de pronto podía haber leído en algún momento, pero que no las había podido comprender, como en el instante que Dios me da esa revelación para poderla estudiar y luego poderla enseñar. Entonces, tenemos que entender que aunque la Biblia nos pide santidad, nos habla de la santidad, pero la Biblia no da respuestas específicas a las situaciones incontables que tiene cada ser humano. O sea, usted me puede venir a decir, pastor, ¿esto está incluido en la santidad o no? Hay cosas que no vamos a hallar directamente en la Biblia, pero que el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña si están bien o están mal. Como les decía en la enseñanza pasada, hay preguntas que son obvias, que usted ya sabe la respuesta y que usted hace la pregunta a ver si puede encontrar a quién culpar cuando usted cometa el pecado. Entonces usted va y le pregunta a un líder, a un pastor, ¿esto es pecado hacerlo? Y usted está esperando que, aunque usted sabe que sí es pecado, está esperando que le digan, no, pues de pronto no, para ver si cuando cometa el pecado pueda responsabilizar a otra persona y no responsabilizarse usted mismo. Pero realmente el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos dice que está bien y que está mal. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿esto con el fin de qué? De que entendamos que el Espíritu Santo que ha sido dado nos guía a toda verdad. La Biblia sí da enseñanzas básicas a hombres y mujeres
de todas las culturas, de todas las edades, y nos declara qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta. Nos declara algunas prácticas y actitudes que Dios acepta y otras que Él no acepta. Pero realmente no podemos decir que todo está incluido ahí. Dios, por eso, porque imagínense si Dios incluyese en la palabra de Dios en la Biblia cada detalle que puede ocurrir en una persona. Si todos los que estamos acá tenemos tentaciones diferentes y tenemos formas de vivir diferentes, en esa medida Dios con cada uno trata de manera específica. El trato que Dios hace conmigo, que llevo 20 años de casado con esta mujer, no es el mismo que hace con ella. Y llevamos muchos años juntos, pero Dios a ella la trata de una manera y a mí me trata de otra. Y aunque criamos 2 hijos, y se supone que los criamos bien en el temor del Señor, pero inclusive aunque son criados por las 2 mismas personas, esas 2 son totalmente diferentes. Samara es totalmente diferente a Tomás, y el trato de Dios con ellos es totalmente diferente al que tiene con nosotros. De la misma manera en la forma global. Dios con cada uno tiene un trato específico. Entonces, la santidad es un asunto individual. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce. O sea, Dios es el que produce en el ser humano las cosas buenas, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ahí mismo manda una enseñanza pequeña: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué quiere el Señor? Que podamos nosotros asirnos de la palabra, tomar la palabra como nuestro manual de vida. El manual de convivencia del cristiano es la palabra de Dios. Amén. Y de ahí parte todo para que podamos vivir una vida en santidad individual. O sea, en otras palabras, la salvación es responsabilidad propia del individuo. Yo no puedo responsabilizar a otros si peco. Esta semana no sé con quién hablábamos, precisamente que el ser humano es muy dado a ubicar su responsabilidad en otro. Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Y Adán, ¿qué dice? La mujer que me dice. No, el culpable era Adán, que la mujer no obligó a Adán a nada. Y entonces va y le pregunta a la mujer, y la mujer también bota el cambio y dice: la serpiente. ¿Y la serpiente a quién le echó la culpa? Entonces nosotros somos ubicados a que no, es que estoy mal, es por culpa del vecino. Estoy mal por culpa de mi esposo, de mi esposa. Estoy mal por culpa del empleo que tengo. Me va a tocar cambiar de empleo. No le echemos la culpa a cosas externas. Yo tengo que tener la madurez y tengo que tener la capacidad de responsabilizarme de mis propios actos. La santidad es mía. Dios y yo. Cuando nos falta Espíritu Santo en nuestra vida, es donde comenzamos a flaquear. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en mi vida, yo no me debo afectar por nada ni por nadie. Todo lo que está externo no me importa, porque si, como decíamos ahorita, si lo tenemos ahí, lo tenemos todo. Amén. Y entonces cuando el Espíritu Santo, es que, hermanos, el Espíritu Santo es el mismo Dios. O sea que cuando el mismo Dios entra en la vida de alguien, entra el Dios Todopoderoso, el que es capaz de vencer aún la tentación más fuerte. Yo no puedo decir: no, es que esa tentación fui muy débil. Si estaba débil, porque no tenía a Dios en su corazón. Que la debilidad marca eso. Dios es el que nos da fortaleza a nosotros. Entonces, después de recibir la experiencia, nosotros del nuevo nacimiento, que eso, la idea es que podamos nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios. Cada persona, cada individuo debe asegurarse de perseverar, como dice la palabra, hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De la carrera. Y debemos quedarnos siempre del lado de Dios.
O sea, ya conocemos, ya sabemos. Si usted no vive una vida de santidad, no es porque usted no pueda, es porque no ha permitido que el Espíritu Santo more en su vida. Sino que sigue el yo sentado ahí en su corazón. Es que yo, y ese yo es más peligroso, porque ese yo debe mantener muerto. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, escuche bien, que esto no es para los amigos solamente, es para el creyente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El que tiene la capacidad más firme de endurecer el corazón es el creyente. Porque el creyente ya conoce la palabra. Y al conocer la palabra, aunque Dios le habla continuamente, porque no solamente Dios nos habla acá en el culto, muchas veces usted está en su casa, en su trabajo, en su actividad diaria, y Dios le manda la palabra oportuna, y usted decide si la acepta o no, si la obedece o no, si la pone en práctica o no. Entonces, por eso Dios que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mire, los que somos cristianos y hemos tenido experiencias bonitas con Dios, sabemos que en el momento que de pronto vamos a pecar, Dios nos habla, nos dice, ¿qué hubo pues, Andrés? Andrés, acuérdese, porque conmigo ha pasado y me ha hecho correr. Porque el que es valiente corre, como lo hizo José. No se queda ahí, ay, la debilidad. Mire, estos días hablaba con un amigo, hace unos meses, y él llorando me decía, Andrés, es que Dios no me ama, porque Él, ¿por qué no me detuvo cuando yo iba a pecar? Si me amara no me hubiese detenido, yo no hubiera pecado y no estaría en esta situación, un pastor que destituyeron. Yo le decía, no, eso es mentira lo que usted está diciendo, Dios sí le habló, solo que usted endureció su corazón. Y si uno endurece el corazón y está solamente escuchando los consejos del enemigo, uno por ningún lado escucha la voz de Dios. No le aparece en lo natural. Usted está hablando con una persona, está entretenido en una charla muy amena con una persona, y llega alguien y le habla y le dice algo, y de pronto usted le responde, ah, sí, ahorita, pero ni supo qué le dijo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Lo mismo pasa en lo espiritual. Usted está tan entretenido hablando y teniendo conversaciones con el pecado, que cuando viene Dios y lo quiere advertir, usted ni se dio por enterado. Pero que le habló, porque yo conozco el Dios que predica. Amén. Entonces necesitamos tener convicciones personales. ¿Qué es la convicción? Es algo que tengo tan clavado, tan metido en mi corazón, que es inamovible, nadie me lo puede quitar. Una convicción, así otro venga a decirme mentiras o a decirme algo que parece aparentemente es muy bueno, yo no me dejo convencer por eso, porque yo tengo una convicción. ¿Quién nos da la convicción? El mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo. Entonces cada persona es responsable individualmente hacia Dios, y cada uno debe tener convicciones propias. Desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, tenemos la necesidad de ser enseñados por Él, porque Él nos enseña continuamente por medio de su palabra, por medio de maestros, por medio de pastores, por medio de tantas situaciones de vida que nos pasan a diario, y el Espíritu Santo todos los días está directamente queriendo hablar con nosotros. A mí me encanta, y se los digo en el nombre del Señor, bautizar personas que no me toca a mí doctrinarlas, y quiero que me entiendan eso, sino que el mismo Dios las convence. Mire, yo fui a dar la doctrina de la hermana Dora, y ella sabía para dónde iba. O sea, estábamos cumpliendo los requisitos, pero ella sabía, ella estaba convencida. ¿Quién la convenció? El Espíritu Santo, por medio de su obra. Porque si me ponen a mí a convencerla, yo no convenzo a nadie. No sé ni cómo la convencí a ella de que casara conmigo. Pero uno no convence a nadie. El que convence realmente es Dios. ¿Y quién pelea con Dios? Es decir, Dios lo convenció para que usted se va por un camino diferente el que Dios ya le mostró. ¿Por qué somos tan rebeldes y no podemos practicar lo que Dios ya nos ha enseñado? A veces Dios da a una persona ciertas convicciones, y esas convicciones no son compartidas con otros. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene debilidades diferentes, tiene ciertas áreas que debe trabajar diferentes a nosotros. Y entonces cada uno tiene sus propias convicciones, porque esas convicciones lo llevan a ser guiado a una relación más cercana con Dios. Amén. Esa situación de la persona que no obedece a la palabra de Dios es una muestra de rebeldía y de que le estamos dando lugar al diablo. Por eso la palabra de Dios dice, ni deis lugar a quién, al diablo.
Miren lo que dice Romanos capítulo 14, verso 2. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Miren, por eso yo no puedo meterme en la vida, en la relación de Dios de una persona, la relación que tiene una persona con Dios. Cada uno tiene una relación diferente. Dios a nosotros los pastores nos ha dado una autoridad especial para ni siquiera juzgar, sino para instruir, para enseñar, para corregir. No para juzgar. Yo no puedo llegar a un hermano que está cometiendo un pecado a llegar a juzgarlo y a condenarlo. Yo tengo que llegar a instruirlo, a corregirlo, a exhortarlo por medio de la palabra, con amor, con misericordia, como Dios lo hace con uno. Si el único que tiene autoridad para hacer algo, para actuar, es el pastor, ¿quién es el creyente para señalar a un cristiano que está haciendo cosas que a usted le parece que no están bien? Yo digo una cosa, mire, uno no puede hacer juicios a la ligera, porque uno no conoce todo. Uno a veces se da cuenta de algunas cosas, pero ¿sabe qué es lo que Dios nos manda? Orar los unos por los otros. No dice juzgar los unos a los otros, sino que oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el enemigo es padre de mentira y de engaño. El enemigo lo engaña a uno. Y si uno no está bien ubicado y bien firme en la palabra, uno se puede dejar meter cuentos que no son. Amén. Miren, la santidad no puede ser legislada. O sea, la santidad no puede, no debe ser movida por un ser humano. Yo no soy el que defino la santidad la define el Espíritu Santo. Porque yo puedo tener algunas reglas para el buen orden y el buen funcionamiento de algunas cosas, pero realmente el que tiene la verdadera palabra es el Espíritu Santo, el que debe guiar al ministro, debe guiar a los líderes de una organización, de una iglesia. Yo digo, si esta iglesia Pentecostal Unida de Colombia se ha sostenido hasta el día de hoy, no ha sido por los hombres, porque hay muchos hombres que se han equivocado y que han cometido errores y que han dicho cosas que no son y que han tenido que retractarse, o algunos ni se han retractado. Pero ¿sabe qué? Yo creo en la soberanía de Dios. Dios sigue teniendo control de esto, porque dentro de esta organización Dios no protege el título Iglesia Pentecostal de Colombia. Dios protege los hombres y mujeres sobre los cuales ha sido invocado el nombre que sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, obviamente los ministros tenemos autoridad espiritual, y desde luego tenemos la responsabilidad de pedir normas y conductas sobre los creyentes, porque esa responsabilidad nos la ha dado el Señor. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces Dios ha puesto a los pastores para que sean los que dirijan la iglesia del Señor, la novia del Señor. Entonces, si un pastor, bueno, también nos equivocamos, porque aquí yo no voy a decir que por uno ser pastor, por tener la investidura de pastor, entonces uno es perfecto. Estamos en el mismo camino de perfección. Solo que yo sí le digo algo, y se lo digo con conocimiento de causa. Dios le da a uno unas habilidades espirituales tan bonitas, se llaman dones. Y yo sí que sé eso. Ahorita, tocando el piano, yo siempre soy muy agradecido con lo que Dios le da a uno. Yo toco piano no porque sea muy habilidoso con el oído, sino que Dios un día dijo, yo necesito un pianista aquí, y no hay quien. Y mirando entre un montón de peladitos, dijo, pues mira, a ver si Andrés se vuelve pianista, y me volvió pianista.
Y entonces muchas canciones las toco, no porque me las sé, sino porque de un momento a otro me viene y las toco. Dios que es Dios de dones, porque Él repartió dones a los hombres. Entonces dentro de esos dones, Él ha impartido unos dones especiales sobre los ministros. Hermano, lo que se siente cuando uno está arrodillado y están impartiendo autoridad sobre uno, cuando uno está recibiendo el ministerio, es algo que yo no lo puedo explicar, pero que uno se surte un cambio extraordinario en la vida de uno, sí. Es algo especial. Y por eso, hermano, esto no es de los hombres. Esto no es que un hombre fue el que escogió a Andrés para que fuese pastor. Dios un día me hizo un llamado. Y muchos de los ministros pueden contar sus historias, Dios cómo los llamó. Entonces, sin embargo, los ministros tienen la autoridad de parte de Dios para corregir, pero yo puedo enseñarles a ustedes, puedo corregirlos, puedo exhortarlos, pero usted es el que decide, porque la santidad es suya. O sea, la santidad no puede ser legislada en un corazón donde no está la santidad. Alguien que quiere ser obediente escucha la corrección y se corrige y cambia, pero el que no, pues yo no me puedo quedar echándome a morir. Ay, no, mire, es que yo le dije al hermano que así no lo hiciera y lo sigue haciendo así. No, yo se lo demando a Dios, porque el papá de él es Dios, no soy yo. Y yo como pastor no puedo estar como un policía dentro de la gente, a ver si hace o no hace lo bueno. Yo predico la palabra, imparto la palabra con autoridad, y usted decide si quiere vivir en santidad o no. Amén. Entonces después de que uno ha nacido de nuevo, realmente esta vida cristiana debe ser sencilla. Si usted ha nacido de verdad de nuevo. ¿Por qué? Porque ya viene impartido de parte de Dios a su vida por medio del Espíritu Santo la palabra de verdad. Y entonces Dios por medio de la palabra lo va corrigiendo a uno, lo va moldeando, lo va llevando hacia el camino de la santidad. Entonces la santidad de nuestra vida se mantiene por amor que usted le tiene a Dios. Porque si usted no ama a Dios, no se va a sostener en santidad. Uno se sostiene en lo que ama. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan capítulo 2 verso 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos habla de amor. Usted puede tener un conocimiento bíblico amplio, pero si no ama a Dios, sino que ama al mundo, va a estar acá sentado, va a venir a los cultos, pero va a seguir pecando. ¿Por qué? Porque está amando el mundo. Por eso la palabra de Dios nos habla de la conversión. ¿Qué es la conversión? Dejar de mirar yo las cosas del mundo, de estar así como impactado con las cosas del mundo y deseando las cosas del mundo y dar media vuelta y convertirme, mirar a Dios. Y al mirar a Dios, quedar tan enamorado de Él que no volverme a importar nada de las cosas del mundo. Todo lo que tiene que ver con pecado se convierte en algo que yo voy a aborrecer. Entonces podemos vivir una vida santa solamente por medio de amar a Dios. Si usted ama a Dios y no ama al mundo, está bien, porque el que ama el mundo está bajo el dominio de Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, realmente, ¿por qué no funcionó la ley? Porque la ley era una obligación, o la cumplía o se moría. Entonces por eso no funcionó. La ley venía unida con el temor. La gente no hacía las cosas por miedo a morir. El que llega a la iglesia, el que llega al Señor por miedo a condenarse, se condena. Y de pronto en muchas ocasiones hay predicadores que lamentablemente predican metiendo miedo, y aquí la idea no es meterle miedo a nadie. La idea aquí es enseñar a las personas a que amen a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted le obedece en todo. Así en eso que usted le tenga que obedecer, vaya en contra de su propia voluntad, porque uno por amor hace muchas cosas. Pues Él mismo nos enseñó que por amor murió por nosotros. Amén. Entonces cuando amamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, queremos obedecer su palabra. Cuando leemos la Escritura nos sentimos extasiados porque entendemos que ahí podemos encontrar la corrección que necesitamos para nuestra vida. Y su Espíritu en nosotros nos ayuda a ser obedientes. Amén.
Mire lo que dice, Juan capítulo 14, verso 23. El que ama mi palabra, guardará. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay que amarlo a él y amar su palabra. Y listo, y guardaremos su palabra. Pero si no hay amor, la cosa se complica. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero mire que nos enseña que es amando su palabra. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces mire que la santidad depende mucho del amor. ¿Usted a qué ama? Y puede sonar muy trágico, muy terrible, pero mire que la palabra de Dios dice, el que no aborrece a padre, a madre, por mi causa. O sea, hay que amarlo a él por encima de todo lo que nos rodea. Yo amo mucho a mi esposa, pero si el amor por ella me va a llevar a fallarle a Dios, hasta ahí. Primero es Dios, segundo Dios, tercero Dios y siempre Dios. Así debe ser. Porque algunos dicen, no, es que primero Dios, segundo familia, tercero servicio. No, siempre Dios, porque de Dios se desprende todo. Amén. Gloria a Dios. Algunos principios básicos entonces de la santidad los encontramos en textos bíblicos muy claves. Les voy a mencionar 3 textos bíblicos claves como principios de la santidad. La Biblia nos lo enseña de una manera muy sencilla. Yo digo que a veces el predicar es muy sencillo porque nada más es citar la palabra de Dios. No es yo inventarme algo, salir con algo nuevo, algo extraordinario, algo que impacte el oído de las personas. No, la palabra de Dios es la que tiene que impactar nuestro corazón. Romanos capítulo 12, verso 2. Mire lo que dice. Y vamos a mirarlo en 2 textos, en 2 versiones. Primero miremos la normal. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miremoslo en la TLA, traducción del lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios, ¿qué nos manda hoy? Cambiemos de manera de pensar. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del ser humano siempre es dada al mal. Si usted recuerda, cuando Dios miró al ser humano, cuando el tema del diluvio, creo que está en Génesis capítulo 6, verso 4, verso 5, dice que Él miró y los pensamientos del corazón del hombre eran de continuamente al mal. Porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Pero entonces Dios, ¿qué nos manda? Cambie de manera de pensar. ¿Y por qué manera vamos a cambiar de pensar? Por la manera que el mismo Espíritu Santo nos imparte. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. TLA. Miremos en la TLA esos textos, 21, 22 y 23. Pónganlo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno. Y rechacen todo lo malo. Que el Dios de paz nos mantenga completamente dedicados a su servicio. Que Él nos conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Amén, amén. Nosotros no andamos con el espíritu por un lado, con el alma por otro lado y con el cuerpo por otro lado. Dios quiere que seamos completamente santos para Él. ¿Qué hablan algunas denominaciones? No, lo importante es lo que se lleva por dentro. Dios no mira lo que está afuera. Dios sí mira lo que está afuera. Por eso nosotros tenemos una forma diferente de vestir.
Y no es porque sea una regla de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no. La Biblia habla de pudor, de modestia, de decoro. La Biblia habla de que el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer vestirá ropa de hombre. La Biblia habla de no usar cosas ostentosas como cadenas. Bueno, todo eso habla la palabra de Dios. Y muchas veces no es que la Iglesia Pentecostal son muy, dice la gente por ahí, que son muy estrictos. ¡Qué pereza! Me voy para otra que predique lo mismo en cuanto a la unicidad y entonces nos pegamos mucho a la unicidad, pero dejamos a un lado lo otro. No, Dios quiere el paquete completito en nosotros. Y sí, habrán otras que serán más flexibles, pero entre más flexibilidad, el ser humano se le da un dedito y se toma toda la mano. Así somos, porque nosotros somos dados mucho no a la libertad, sino al libertinaje. Porque a libertad nos llamó el Señor, Él nos hizo libres, pero nosotros ya nos lo tomamos por otro lado, y entonces a veces queremos el Evangelio caminar con un pie en el camino estrecho y con otro pie en el camino amplio. Y andamos así. No podemos. Los dos pies aquí, porque Él no quiere Él no quiere tibios. Él quiere fríos o calientes. Obviamente quiere que todos estemos en el camino de la perfección. Amén. Y vamos con el último texto de los principios básicos de la santidad. 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha de algunas cosas se abstiene. ¿De qué dice? De todo se abstiene. Mire, yo les voy a decir algo. Y en esto, así me digan fanático. Pero lo que Dios me diga, como sea, así vaya en contra inclusive de mi bienestar, digamos, visual. Que no, que es que así me veo muy feo. Pero les pongo un ejemplo. Ustedes ven que por ahí en Medio Oriente las mujeres andan tapadas hasta acá y los hombres andan con unas batas largas. Si a mí me tocara vestirme así, por agradar a Dios, lo que toque. Que Él no manda eso, pero les quiero darles un ejemplo de que yo tengo que ser lo más extremista con tal de agradarlo a Él. Prefiero rayar con el fanatismo que no rayar con que estoy ya tan libre que ya estoy a punto de ofender a Dios y termino ofendiendo. O sea, lo que Dios me pida, Dios nunca le va a pedir a uno cosas malas, porque Dios es bueno. El que le pide una cosa mala al enemigo. ¿Quién lo manda a drogarse? ¿Quién lo manda a tomar trago, emborracharse? ¿Quién lo manda a ser infiel al esposo o a la esposa? ¿Quién lo manda a robar? ¿Quién lo manda a matar? El enemigo. Dios no. Dios siempre nos manda a cosas que nos edifican, que nos llevan por un buen camino. Entonces dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad por recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Mire que es que hay que darle duro al cuerpo, porque el cuerpo le gusta el pecado. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a mirarlo en la TLA, son el verso 27. Solo el 27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Mire que nos habla aquí de disciplina, nos habla en la otra versión de servidumbre, y aquí nos habla de disciplina y de dominarnos a nosotros mismos. O sea que estas tres escrituras que acabo de leer describen la esencia de una santidad práctica. El propósito fundamental de la norma que Dios nos da específicamente de la santidad es ayudarnos a vivir los principios básicos para Él. Eso es básico, solo dejar que el Espíritu Santo nos ayude. O sea que no debemos actuar como el mundo pecaminoso, ni parecernos al mundo. Porque es que hay algunas denominaciones que han hecho todo su esquema muy parecido al mundo para ganar a muchos. Pero ¿qué gana uno con tener templos llenos? Ahorita están hablando de las megas iglesias. Nosotros alquilamos en Bogotá, para un encuentro de coros, alquilamos una sede de una iglesia trinitaria. Y toda una manzana es de ellos. Entonces aquí tiene un templo, el pequeño decían ellos, y el grande. Yo conocí al pequeño y le cabían 4,000 personas. Y dicen, aquí hacemos los cultos en semana. Y los de los fines de semana, el de allí, que le caben 10,000, las megas iglesias. Pero allá, ¿cómo viven? Como les da la gana. Hagan lo que quieran toda la semana.
Allá aplican lo que dice el religioso, el que reza y peca empata. Entonces toda la semana viene en pecado, en todas sus cosas, y el domingo van a brincar, a cantar y a llorar. Y ya, creen que así agradaron a Dios. Dios quiere una adoración desde nuestro diario vivir. Que la adoración fuera cantar. Si la adoración fuera cantar, el mugroso de Jesse Uribe sería tremendo cristiano, porque por ahí saca una canción de cómo no creer en Dios. Y entonces la grabó para agradar a los cristianos. Y entonces muchos cristianos posteando en internet la canción de Jesse Uribe. ¡Ay, tan lindo! Cantándole a Dios. No, son impíos que quieren parecerse a nosotros, pero no son. Dice la palabra de Dios que lobos vestidos de oveja o disfrazados de oveja. No, aquí necesitamos no, porque yo no necesito nada. Esto es un pedido directamente de Dios. Seamos cristianos todos los días, las 24 horas del día. Seamos santos todos los días. Amén. Así nos tengamos que llegar a nosotros mismos. Entonces la pregunta no debe ser ¿hasta qué punto podemos tener la apariencia del mundo para estar bien? O sea, ¿qué tanto puede estar allá al límite? No estemos en el límite. Estemos completamente entregados a Dios. ¿Qué es lo menos que podemos hacer y siempre agradar a Dios? ¿Por qué tan mediocres de ir solamente con un poquito si lo podemos dar todo? No ve que él dice, mire lo que dice el Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a lo máximo, a lo sumo, completamente, tomando forma de siervo. O sea, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no le importó ser Dios. Yo tengo esa certeza de que si Dios hubiese querido, con el poderío que Él tiene, Él hubiese acabado con toda la raza humana. No lo hizo porque nos amó. ¿Qué hizo? Por amor se entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para acercarnos más a Dios? Y eso sí tiene respuestas bíblicas. ¿Cómo podemos vivir para que no haya ninguna duda de que estamos identificados con Jesucristo? Esa es la pregunta que debe haber a diario en nuestra vida. Además, ¿sabe qué debemos hacer? Ser templados en todas las cosas. O sea, esto significa que deberíamos siempre ejercer restricciones sobre nosotros mismos. ¿Eso cómo se llama? Dominio propio. La Biblia habla del dominio propio. Y el que no tiene dominio sobre sí, pídaselo al Señor que Él se lo da. Es que aquí todo depende de Dios, todo comienza y termina con Dios. Porque nuestra carne siempre debe estar sujeta al Espíritu de Dios. La templanza de la cual habla la palabra de Dios también significa que debemos ser moderados en nuestra forma de vivir para agradar a Dios y tampoco ir a los extremos. Por eso tenemos que tener tolerancia y aceptar que el proceso de Dios en cada persona es diferente. Hay personas que avanzan más rápido y hay personas que van un poquito más lento. Yo no estoy para juzgar el crecimiento de una persona. Si usted ve que el crecimiento es muy lento, pues órale a Dios, pero no lo juzgue. Porque recuerde que la murmuración es pecado. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud de un cristiano hacia el pecado? Un cristiano no debe ser pecador. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y porque tenemos poder sobre el pecado. Eso nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Ya tenemos poder de parte de Dios. Amén. Hemos nacido en la familia de Dios y hemos recibido el carácter de Jesucristo. O sea, somos discípulos de Cristo y vivimos según sus enseñanzas. Obviamente son enseñanzas verdaderas. Y como son verdaderas, los cristianos, si somos de Cristo, entonces no somos pecadores, no podemos pecar. Amén. De hecho, es muy sencillo. Debemos odiar el pecado. El único odio que Dios permite al cristiano es el odio hacia el pecado. No para que odie a su hermano. Por eso uno no se mete con el pecado, sino con la acción. Yo no me meto con la persona. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos atacar ese pecado. La persona obviamente toma sus decisiones, si quiere actuar conforme a la palabra o no. Dice el Salmo 97, verso 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, por lo tanto,
Si verdaderamente amamos a Dios, entonces automáticamente odiamos el pecado. ¿Cuál es la actitud entonces de uno como ministro hacia el pecado? Reprenderlo. Un ministro del Señor tiene la responsabilidad de predicar en contra del pecado. Si usted encuentra un ministro del Señor que no predique en contra del pecado, que se vaya por las ramas, ese no está haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos responsabilidad de parte de Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás puesto la palabra en mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que vive el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Yo quiero librar mi alma. Entonces al pecado hay que llamarlo pecado. Ayer he escuchado a un predicador que decía que nosotros ya somos muy facilistas, ya no llamamos pecado, error, un pequeño desliz. No, el pecado es pecado. Estamos como Asaf. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pasos. No, él se deslizó completamente. Que después le pidió perdón al Señor y recapacitó, pero estuvo allá. Porque inclusive alcanza a decir que estuvo casi allá, pero no, sí estuvo. Solo que entró al santuario del Señor y entendió y comprendió y volvió y se reconcilió con el Señor. Entonces nosotros como ministros tenemos el deber de establecer las normas necesarias dentro de una comunidad para mantener la santidad. Y esas normas obviamente son para los creyentes bautizados en el nombre de Jesús, los que quieren seguir al Señor. Son normas que si algún amigo las quiere seguir, pues bien, pero obviamente dentro de las normas están las normas básicas bíblicas, que es el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y el Espíritu Santo nos da la autoridad para poder reprender y poder denunciar el pecado, hablar del pecado como es, sin tapujos. O sea que un ministro verdadero no predica lo que a la gente le gusta oír. Un ministro verdadero tiene el llamado básico a decir lo que Dios quiere que la gente escuche. Amén. Unas escrituras que un cristiano victorioso debe comprender son el capítulo 6, 7 y 8 de los Romanos, para que lo lean en la casa, 3 capítulos esenciales. Pero les voy a leer apartes de, por ejemplo, el capítulo 7, que habla de la ley del pecado. Dice, Pablo nos enseña que hay una ley del pecado. Vamos a mirar Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, Pablo nos enseña que hay un mal en el ser humano. Ese mal única y exclusivamente se combate con el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo exigirle santidad a alguien si ese alguien no ha permitido que el Espíritu Santo more en él. Y aunque es muy bonito y es algo espectacular hablar en lenguas, es una experiencia extraordinaria, pero ¿qué gana el cristiano si habla en lenguas, pero saliendo por esa puerta suelta lo que recibió? Yo he llamado que son cristianos que son vasijas rotas, que así como reciben, se va. Y entonces él puede salir muy contento, no, Dios me aprueba porque habla en lenguas. Sí, pero mira el roto que tiene tan grande que no lo deja permanecer toda la semana fiel a Dios y vivir en santidad. La ley del Espíritu, Romanos 8:2, vamos a mirarlo. Es la única ley que es más fuerte que la ley del pecado, porque en Romanos 7:20 miramos que la ley del pecado era fuerte, que estaba en la vida del ser humano, pero dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, tenemos una herramienta poderosa, que es el mismo Dios manifestado por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en primera carta de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué termina diciendo? No practica el pecado. O sea que el que peca es porque ha querido cambiar de simiente. Dios hace un milagro, porque es un milagro. Cambiarnos de simiente, cambiarnos de naturaleza pecadora a una naturaleza espiritual. Eso es un milagro. Pero a veces nosotros desechamos el milagro. Pero la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
O sea que esta escritura simplemente significa que el Hijo de Dios no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque no desea pecar. O sea, no es porque algo se lo impida, no desea. Porque ha recibido una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no significa que el cristiano carece de capacidad de pecado. Entiéndame en esto, por favor. El cristiano sí puede pecar. O sea, sí tiene la capacidad de pecar, pero no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque tiene una simiente diferente, porque ya entiende que si peca ofende a Dios. Mire, porque es que si decimos que no podemos pecar, estamos siendo mentirosos con lo que dice la palabra. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañaremos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí, por ejemplo, les digo algo. Hay cosas que nosotros no hacemos no porque no podemos hacerlas, sino porque no queremos. Por ejemplo, si usted sabe que le hace daño, alguien sufre de migraña y le hace daño a las bebidas oscuras, y llega a una parte y le dice, mire, ¿quiere Coca-Cola? Usted dice, no puedo. Físicamente se la puede tomar, nada se lo impide, pero como usted sabe que eso le hace daño, no lo consume. Si usted tiene problemas de hígado graso, tiene problemas con el tema de la grasa, y usted le ofrecen un chicharrón bien carnudo, 100 patas, bien, no me está ¿cierto? Y usted lo ve que nada más le estila la grasa, y se lo ofrecen, aunque a usted le parece atractivo y le trae tentación, usted dice, no puedo, porque sabe que si lo consume, le hace daño. Entonces, lo mismo es con el pecado. El pecado viene y toca la puerta. Le dice, Andrés, mire, esto está bonito, a usted le gusta. Y claro, la naturaleza que hay en mí pecadora le puede gustar. Pero como ya hay esa naturaleza, está pacharrada, está muerta por allá por el poder de Dios, yo me paro firme y digo, no. ¿Saben qué es lo triste? Cuando dicen no, pero eso sigue mirando. Ay, no. No, yo tengo la firmeza de decir no, porque no me mueve, porque ya tengo algo superior, algo más grande, algo más poderoso, algo que me ha llenado completamente. Entonces, nosotros los cristianos con nuestra nueva naturaleza somos restringidos de pecar porque la naturaleza espiritual ejerce control sobre nosotros para que no pequemos. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 14. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Por eso debemos estar entonces muertos al pecado. Romanos 6:2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si usted está muerto, está muerto. Y listo. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que el cristiano debe comprender que está muerto al pecado y que ha sido librado del pecado. ¿Qué quiere decir morir al pecado? ¿Qué querrá decir eso? Si usted va y coge una aguja gruesa y se la entierra muerto, ¿será que él se va a levantar y dice, ¡ay, me dolió! No. Cuando uno ha muerto del pecado, no siente. Amén. Entonces el pecado viene y toca la puerta. De verdad. Yo cuento mucho algo que a mí me dio rabiecita santa. Pero la verdad es que uno dice, hay hermanitos que no han muerto del pecado. Me invitaron a predicar para un pueblo del Cauca. Y yo siempre acostumbro a andar con alguien, no me gusta andar solo, entonces me llevo un hermano. Entonces me puse yo a hablar con el pastor mientras comenzaba el culto, estamos hablando. Y el hermano del pastor, el que fue conmigo, voy a ir allí por allí un momentico. Resulta que la iglesia queda en un lugar alto y desde allá se veía todo. Cuando yo me asomo yo al balcón, estaba mirando, cuando veo el hermano por allá que parecía un ventilador. Toda mujer que pasaba era ahí. Y se quedaba mirando y hacía así. Yo, ay Señor Jesús, ¿yo cómo voy a traer un impío por acá? No había muerto al pecado, todavía sentía. De verdad, hermano, si uno ha muerto al pecado, puede pasar por el frente de una mujer desnuda y no pasó nada. De verdad. Porque es que si no, entonces uno puede, mire, uno va a la playa, uno va al mar
y allá eso está lleno de mujeres viringas. Y si uno no ha muerto al pecado, llega enfermo espiritualmente. Pero si uno ha muerto al pecado, no ha pasado nada. Y eso se aplica para todo lo que tenga que ver con pecado. Si yo he muerto al pecado, no siento el pinchazo. Y aunque el enemigo venga y me quiera motivar, conmigo no pasó nada. Mire, el enemigo fue y motivó a Job para que pecara contra Dios. Y sí que le dio motivos. Le mató a los hijos, le quitó todas las pertenencias, le quitó a la esposa y le puso una llaga completica en el cuerpo. Y entonces, esperando a ver que él pecara contra Dios, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. Aunque él me matara, yo me esperaba. Tan sencillo como eso. Mire, por eso es que ser cristiano fiel a Dios en santidad no es tan fácil para el que no ha muerto en pecado. Vaya, pegue una cachetada a un muerto a ver si es cierto. Si usted ha muerto en pecado, usted le dice hijo de tantas afuera y usted como si no hubiera dicho nada. Es más, puede que tenga usted una discusión en su casa con su pareja y le dice alguna frase que usted antes el viejo hombre le molestaba y ya no le molesta porque no le dijo nada. A mí me gustó una frase que me dijo hace días Heiber, que él todos los días se empavonaba de aceite para que todo lo resbalara. ¿Sabe que necesitamos nosotros empavonarnos del aceite del Espíritu Santo? Para que todo resbale. Y que me digan lo que me digan. Y a mí no importa nada. ¿Por qué? Porque estoy muerto en pecado. Demos un gloria a Dios los muertos. Gloria a Dios. Muertos al pecado, amén. O sea que por supuesto no hay una reacción porque el hombre está muerto y por lo tanto si estamos muertos del pecado, cualquier tentación de pecar no debería provocar ninguna reacción en nosotros. O sea que nada nos puede separar de Dios. Me encanta este texto, Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas, si hemos muerto al pecado, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y miren lo que dice, por lo cual estoy seguro, dice el escritor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y entonces aquí se comienza a complicar la cosa porque ya no mencionó lo bueno, sino que menciona el mismo Satanás y sus demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Cumplir la palabra, Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará, dice el Señor de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, es que la palabra de Dios es clarísima, clarísima. Usted necesita vivir en santidad, aférrese de la mano del Señor. Usted no está viviendo en santidad, pues permita que el Espíritu Santo esta mañana entre a su vida. ¿Hay algún área de su vida que todavía no está completamente apartada para Dios? Porque recordemos que la enseñanza primera nos enseñó que la santidad es estar apartados, estar consagrados para Dios. Si usted hoy quiere apartar toda su vida, todo lo que usted es, todo su ser espiritual y cuerpo para Dios, pues hoy el Espíritu Santo está dispuesto a hacer esa obra en su vida, ese milagro en su vida, en mi vida, para que todo nuestro ser se haya irreprensible ante Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Escuche bien, porque esto sí es un juicio. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Si Dios ya nos salvó, ¿para qué nos volvemos al mundo? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse al cielo. Don Darío trabaja con cerdos.
Si él llega en un cerdito de esos, va y lo baña bien y lo deja bien bonito, le echa perfume, le echa polvo para que huela bien, ¿cuánto dura limpio? Al primer popó que encuentra, va y se... ¿Cierto que es así? Esa es la naturaleza del cerdo. No seamos cerdos. Por eso lo llaman puerco. No seamos puercos, no seamos cerdos. Mire que es que hay una enseñanza. ¿A qué volvemos allá? El perrito llega y se siente un poquitico maluco, vomita. Va y le da la vuelta al vómito. Sabiendo que Dios nos libró de esa porquería, ¿por qué volver allá? Dice un coro: después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. No, sirvámosle a Dios con toda, entreguemos aunque no nos guste. Es que no nos tiene que gustar a nosotros, le tiene que gustar a Él. Amén, gloria a Dios. Hablemos de la contaminación de la carne, ya voy terminando. Pablo nos exhorta diciendo en 2 Corintios capítulo 7, verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. En esta escritura la carne se refiere al elemento físico, mientras que el espíritu se refiere al elemento espiritual del hombre. La primera cosa que debemos notar es que no podemos separar el espíritu de la carne. Entonces debemos de guardarlos irreprensibles completamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 28, clasifica la lujuria por una mujer como adulterio. Mire lo que dice Mateo 5, 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No un acto físico, fue un acto mental, pero ya fue pecado. O sea que no solamente nos debemos de preocupar por no pecar con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, sino con nuestros pensamientos. Lo que pensamos vale más inclusive que nuestros actos, porque nosotros somos cobardes. Usted le dan ganas de meterle un puño a alguien, no lo hace, pero en la mente le mete una cascada. Usted es cobarde y se aguanta. No es capaz. Pero en la mente casi que se le fue encima y lo... Eso es el pecado. ¿La lujuria qué es? Que de pronto usted no es capaz de que pasa una mujer y dice: mamacita, como está de rica. No es que no le dice, pero en la mente eso es pecado. Y de eso el Señor nos pide que nos apartemos. Yo no conozco la mente de ninguno de ustedes, sino el que la conoce Dios. Pero aquí todos los que estamos acá hemos pecado en la mente. Todos, ni uno nos salvamos. Pero ¿sabe qué debemos de hacer? Entregarle nuestra mente al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: tened la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo no peca, porque en Cristo no hay pecado. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando usted odia a una persona, tiene rencor contra una persona, está pecando. Y yo los invito hoy, en esta mañana, si usted tiene algo contra alguien, de una vez, arréglelo. El Señor puede estar a la vuelta de la esquina. Y uno condenarse por una bobada, porque es una bobada. No es que el hermano Jorge hizo yo no sé qué contra mí, que qué pereza. No quiero verlo, me cae gordo, y el flaquito que es. No, ¿sabe qué? Amémonos. Amémonos. Y si el hermano tiene algo malo que a mí me afecta, si Dios, que es el dueño de todo, el que podría castigarlo no lo ha hecho, ¿quién soy yo? No es que no tengo muy malos para perdonar al prójimo, pero muy buenos para pedir perdón al Señor. Y Él dice: ¿cómo quiere usted que yo lo perdone a usted si usted no es capaz de perdonar a su prójimo? Entonces, por eso tenemos que tener la capacidad de abrazarnos y amarnos, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Satanás? El diablo todos los días trata de convencernos que estamos en la carne. ¿Y sabe qué le dice el diablo a la gente? No sea bobo, la carne es débil, peque, y va y pide perdón. El diablo les sabe a uno convencer. Otros han pecado. Si pecan los que llevan tantos años en el evangelio, no pecan usted, hágale que la carne es débil. Dios lo entiende.
Eso es un mensaje satánico. Porque en cuanto dependa de nosotros, no hay que pecar. Pero que uno venga y diga, venga un pensamiento, no, pues ya que tocó pecar. No, eso es el mismo enemigo que le está aconsejando a uno. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Cristo se encarnó para que mediante su muerte poder destruir el que tenía el poder de la muerte y del pecado. Así que por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya él venció, nosotros somos vencedores. Y vamos culminando con la perfección. La Biblia nos enseña que nosotros crecemos y caminamos hacia la perfección. O sea, Hebreos nos dice que vamos hacia la perfección, Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea que estamos en el camino de la perfección. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, mire que por la fe ya nos habla y nos trata como perfectos. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los que estamos acá, creo yo, por la fe, estamos esforzándonos para lograr la perfección. ¿Qué debemos tener? Tolerancia con los diferentes niveles de perfección. Hoy el hermano Jorge es perfecto hasta su nivel. Jaiber es perfecto hasta su nivel. Todos estamos en un nivel diferente. Y eso hay que entenderlo. Y yo por eso no debo juzgar. O sea, mire, vuelvo al mismo ejemplo. Aunque estamos en la misma casa, aunque pasamos mucho tiempo juntos, el nivel de ella es diferente al nivel mío. Y yo no tengo por qué juzgar. Usted no, pues, que es evangélica. Mírela ahí. Yo no tengo por qué juzgar a mi esposa. Ni ella tiene por qué juzgarme a mí. Miren, ayer estaba predicando de santidad. Donde me diga eso, ya me la saca. Porque así no es. Así no es. ¿Sabe qué? Yo la dejo a ella con Dios. Mi amor, voy a orar, vaya a orar. Vamos a orar juntos, no es su tiempo. Si podemos orar juntos, bien. Pero si no, hágale solita a mi hija que es usted y Dios. Si podemos hacerlo juntos, gloria a Dios. Pero si no, cada uno tiene su espacio y ese hay que respetar. Yo no puedo juzgar la relación de mi cónyuge con Dios, ni de mis hijos. Imaginen que a mí me toca duro, porque yo soy padre y soy pastor de mis hijos. Y entonces muchas veces he cogido a Tomás a regañarme. Y usted no está predicando. Y yo no, aquí le estoy hablando como papá. Nada más yo le estoy diciendo, oiga, que es que le va a hablar de su papá. Porque él ya me estaba sacando, pero es que usted administra y dice, en la iglesia es esto. Y yo no, pero es que le estaba hablando de su papá. Y como su papá, no quiero que haga eso. Entonces, eso es difícil como entrar en ese ambiente. Es mi papá y mi pastor. Gracias a Dios ahorita que está por allá. Si comete alguna cosa que no debe cometer, ya tiene otro pastor. Ya se lo entregué al pastor donde está asistiendo. Y ya él verá si la comete. Ahí se lo puede, papá, es que el pastor me puso en disciplina. Ya usted tiene un pastor por allá. Entonces, algunos individuos tienen la capacidad de desarrollarse más rápido que otros. Cuando un cristiano nace en un hogar cristiano, y esto hay que entenderlo y es normal, de pronto puede tener un desarrollo más rápido. ¿Por qué? Porque uno escuchando palabras desde pequeñito. Yo en la escuela dominical, yo me acuerdo que yo tenía por ahí 5 años, mi abuela me llevaba a la escuela dominical y había un tapete grande allá en el altar donde yo me hacía, y yo no sé por qué encontraba en ese tapete alfileres, y con esos alfileres comenzaba a chuzar los niños. Pero mientras le estaba chuzando, estaba escuchando palabra de Dios. Y eso me ha ayudado hasta el día de hoy con seguridad. Mientras que si alguien llega del mundo, del pecado, y de pronto tuvo una vida muy desordenada, ya no va a tener el mismo desarrollo que el que ya tiene una ventajita. Aunque
Hay casos especiales. Hay gente que llega al evangelio y aunque se revolcó en el mundo y pecó mucho, pero llega tan enamorado y tan impactado con la gloria de Dios que llega y ¡pum! Y avanza más y uno lo ve nada más que pasa. Gloria a Dios. Porque eso depende de la capacidad que yo tenga de reconocer la grandeza de Dios. Amén. Entonces no debemos juzgar a la ligera ni a ningún hermano. Mateo 7, 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita. Es que una vez le pega un golpe. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En particular, entre los creyentes debemos tener cuidado de no reprender a otros porque no cumplen con ciertas normas de santidad, que yo sí cumplo. Dejémosle eso al Señor Jesucristo y al pastor. El Señor no ha determinado pastorcitos. Usted no es el pastor ni la pastora de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Usted sí debe reprenderlo y enseñarles. Pero ya a la hora de juzgar y de sentar un precedente, déjeselo al pastor. A mí me ha tocado, llega y me dice el esposo, pastor, es que mire, ella parece que fuera la pastora en la casa. Y coge y me dice y me coge para abajo. No está bien, es que Dios no le da a usted la autoridad de eso. ¿Sí me escuchó? O viceversa, el hermano parece el pastor en la casa. Mi esposa ayer contaba del hermano que llegaba a orar muy temprano, pero tenía una vida desordenada. Él parecía el pastor de su familia para decirle qué hacer, pero no cumplía con sus deberes. Y la palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Muy sencillo, sigamos adelante a la perfección. Eso, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Y 1 Corintios 6:11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros usamos este texto nada más para hablar de los cónyuges. Aquí hay un mensaje indirecto muy poderoso. Miren lo que dice. Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Cristo se entregó por nosotros para santificarnos. Aceptemos eso en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que el Espíritu Santo nos da capacidad de vivir una vida separada del pecado. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida todos los días. Ese Espíritu Santo está aquí. Y entonces ha estado tocando la puerta suya. Le está diciendo, venga. Usted y yo tenemos que arreglar cuentas. Usted todavía, dice que el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, si usted cree que está muy bien, espera un momentico que le falta. Porque es que a veces no, todo eso le cayó. No vino tal hermano que le hubiera caído esa predicación, no. Hoy hágase usted responsable de lo que Dios le está hablando. Dios le está hablando a usted, me está hablando a mí. El que esté santo, santifíquese todavía más. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Y los invito a estar en sus pies y les quiero terminar con lo que dice la palabra de Dios desde el principio. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que lo alcance uno la muerte el día de mañana o ahorita mismo, o la venida del Señor, y no lo podamos ver. Qué bueno que podamos todos los que estamos acá, incluyendo amigos, porque hoy Dios le está haciendo un llamado al amigo y le está diciendo, venga, yo quiero santificarlo, permita que el Espíritu Santo mío entre a su vida y lo transforme completamente, sea bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados y pueda ser parte del reino de los cielos. Vamos a vivir en santidad, a cambiar lo que tengamos que cambiar, a dejar lo que tengamos que dejar, aún en contra de nuestra propia vanidad, de nuestro propio ego, de nuestra propia voluntad. Qué bueno que vivamos bajo la voluntad de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que Dios nos ayude a poder vivir en santidad. Señor Dios Todopoderoso,